uno pone, vamos a hacer un ratito hasta que den algunos más y yo veo las cositas. Profe, ¿cuál sería el PDF de materiales? La primera parte. En la primera parte de la cartilla hay la única. Sí. Se ve bien ese video, ¿no? Vamos a la plataforma. Bueno, fíjense, en un principio está el cronograma, que esperamos respetarlo a todo como dice ahí. Hay una aclaración en cuanto al régimen de la promoción y calificación. Y después cuando empieza la parte 1, ¿sí? Ahí dice materiales. Esta parte, donde estamos, más que nada son los aceros, la definición en cuanto a la resistencia, a las propiedades de los materiales y los tratamientos térmicos. Esa es la parte de materiales. Vienen de cortito que lo hice en 9 carillas. O sea que son menos de 5 hojas total. Bueno, ya estábamos entonces, la 6.4. Bueno, comencemos entonces con el tema de hoy. Vamos a la plataforma directamente. Lo que me consultaba recién era qué tema iría también en este coloquio. Y bueno, si ustedes se fijan acá, si bien es cierto, están todo esto, archivos y demás, pero tenés 4 tipos de uniones ahí. La fija, la semifija, la desarmable y la desmontable. Soldadura, remache, tornillo y ahora chaveta. Que es lo que vamos a ver ahora, que es muy cortito, lo vamos a hacer. Así vemos la otra parte. Bueno, fíjense, tenemos este tipo de uniones desmontables por ahí entre lo que decía yo, que se llaman tornillo y chaveta. Una puede ser desarmable, desmontable, bueno, prácticamente son sinónimos. Pero las chavetas son este tipo de uniones que son de característicos por su distribución o cómo están colocadas, pueden ser longitudinales o transversales, es decir, longitudinalmente en la dirección del eje o transversalmente cortando, digamos, el radio. Hagamos una cosa, vamos a hacer así, entramos un poquito. ¿Me ven esa pantalla, no? ¿Ven bien esa pantalla? Sí, profe. Fíjense, ahí hay 2 ejes. Ese es un tema, fíjense que dice guía número 6. ¿Sí? Bien, ya lo vamos a ver más adelante. Pero en esos 2 ejes que están ahí, pueden acoplarse ruedas dentadas, poleas o alguna otra cosa. Sobre ese eje se practican ahí unos orificios, ¿sí? Y en esos orificios irían lo que son las chavetas. Era para mostrarle más que nada
esa parte. Bueno, y ahí la dividimos. Lo que son las longitudinales, fíjense las formas que pueden tener según la sección transversal, que puede ser cuadrada, plana, redonda. Y hay otra que sería como una media luna, ¿sí? O una parte de un círculo. Y lógicamente sobre esto se acopla alguna rueda dentada, como se lo visto en el práctico por ahí, o si quieren lo ligamos un poquito al práctico a cómo va colocado eso. A ver, vamos al práctico entonces. Así también. Es decir, un eje está puesto, digamos, acá horizontalmente, sobre la cual habría una rueda dentada, y esta está acoplada una chaveta. ¿Mm? ¿Se entiende? ¿Se entiende eso? O buscamos otro ejemplo. ¿Se entendió o no? No se entendió. Vamos a aquí. Fíjense la primera rueda que está acá. Una rueda de acero que está soldada en lo que se llama la parte de acá el cubo, ¿sí? Esto sería la llanta, bueno, y esto sería el aro exterior, ¿sí? Pero acá hay un pequeño orificio donde entraría la chaveta. El eje entra con juego, no apriete, sino con juego, o puede ser un apriete incierto, pero muy débil, y la chaveta tiene un alojamiento para, digamos, tanto la rueda esta como el eje va a tener un alojamiento como para que entre esa chaveta. ¿Sí? Volvamos entonces. Entonces, esas son las dos formas que pueden tener las chavetas, longitudinales, transversales. Transversales ya cuando está en dirección perpendicular al eje, o en la dirección del radio, y en este caso generalmente siempre actúan fuerzas axiales, que serían, digamos, la estoy indicando con el cursor hacia un lado y hacia el otro. Ahora, cuando uno coloca esta chaveta entre el eje y la rueda dentada, pongamos una polea que se ponga aquí, siempre la coloca con mucho juego. Y si hay, o bien, si hay mucho juego, se producirían diversos esfuerzos, como está ahí graficado, cuando está transmitiendo un momento torsor, ese momento torsor T está transmitiendo, entonces se producirían contactos entre alguna parte de la chaveta, alguna parte de su alojamiento, o cuando esté muy apretada le estoy produciendo alguna fuerza de compresión, o demás. ¿Qué cosa? Como en todos los que hemos visto anteriormente, se llega simplemente a la hipótesis de que la fuerza que actúa debido a ese momento torsor que está transmitiendo, actúa sobre el perímetro del eje y directamente tangencial a la circunferencia del eje y en un solo punto. Esa es una hipótesis, así como se ha hecho con la hipótesis de los remaches, ¿sí? O alguna hipótesis con el cálculo de soldadura. Entonces, directamente, ¿en base a qué se calculan y se dimensionan este tipo de uniones? Que yo tengo un momento torsor va a estar dado por esa fuerza tangencial que está transmitiendo por el radio del eje. No, directamente no se toma en cuenta todas estas fuerzas que pueden entrar en juego debido a que pueda haber alguna diferencia en las dimensiones entre alojamiento y chaveta. También, ¿qué es lo que se toma? Que la tensión admisible de una chaveta va entre un medio de la tensión de fluencia del material a 2/3 del material. Es decir, ocupo un 0,5 de la tensión de fluencia, o bien ya me voy a un 0,75 sería de la tensión de fluencia. Y la tensión admisible, como en casi todos los casos que hemos visto y que hemos hecho, viene a estar dada por un medio de la tensión, la tensión tangencial, el esfuerzo tangencial está dado un medio de la tensión normal, o
admisible que mantenga una tensión normal. Ahora, tengamos en cuenta este pequeño gráfico donde está el eje y la chaveta. La fuerza simplemente actúa en ese perímetro del eje. La chaveta tendrá una cierta base, B, y una cierta altura. Y entonces, ¿qué tendríamos acá? Dos esfuerzos principales, que es lo que se calcula en este tipo de unión. Uno de corte, digamos, esta fuerza que está actuando sobre la chaveta, la está cortando, o sea que en fin de cuentas la tensión de corte va a estar por esa fuerza y el área resistente. El área resistente va a ser esa longitud de la base por, o bien la dimensión de la base por la longitud. Y también tendría el aplastamiento. El aplastamiento, como la mitad, digamos, la mitad de esa altura está puesta en una rueda y la otra mitad en el eje, sería H sobre 2 por L. Sería el área que yo consideraría. A ver si, vamos a una cosa, a ver. Ahí, acá en el práctico, yo les dibujé eso, ¿sí? ¿Cuál sería el área de corte? Que es el B por L, la que estaría acá arriba, y el área de aplastamiento, que sería E. Por ahí, bueno, si se quiere que una chaveta sea que resista igual al corte y al aplastamiento, igualando esas dos ecuaciones anteriores, me queda que H es igual a B. O sea que si esta altura H y la base B es la misma, sería lo que hemos denominado aquí como una chaveta cuadrada. Ahora, existe siempre, como habíamos visto, ya lo saqué. No, a ver, esta parte de la pantalla no me están viendo. Lo que yo les voy a mostrar va a ser un gráfico que está ¿Me ven esa parte? Sí, profe. Bueno, bien, acá hay estamos entrando en una parte de lo que es. Cuando uno hace un cambio de forma en alguna de las piezas que están sometidas a esfuerzo, se produce lo que se llama la concentración de tensión. Fíjense, por ejemplo, yo acá solamente pongamos una planchuela, una chapita, y a la cual la someto con dos fuerzas de tracción. La tensión normalmente sería la que estaría en el medio, pero una vez que yo le hice algún agujero o le practiqué alguna diferencia en la forma y demás, se produce lo que se llama la concentración de tensiones. Es decir, que en una chaveta, cuando uno le hace alguna, a ver, yo quisiera ver acá, en un eje, a ver si realmente, ya que compro esta cámara, a ver si se nota ahí. Se nota ahí hay una gráfica con un eje, en el cual, esto más grande, a ver, en el cual, en la parte de la ordenada, está el coeficiente de concentración de tensiones. Y acá habría una relación entre las diferencias de diámetro que tenga el eje a donde yo haga el alojamiento. ¿Se llegó a ver eso o no? Sí, sí se vio. Entonces se ve la pantalla compartida, tendría que haberla sacado, dejar. Está bien, me estoy amigando con la tecnología un poco. Bueno, la cuestión es que una vez que uno le hace algún cambio de forma a alguna pieza, se produce lo que es una concentración de tensiones y surge un coeficiente K con el cual hay que multiplicar esa tensión admisible, a la tensión de fluencia o la tensión de tracción que uno tenga o la tensión que esté considerando, sea de fatiga
digamos, por ese factor y va a dar la tensión que realmente se está sometiendo. O bien dividirlo en ese y ya no vamos a tener la tensión visible. Esa situación que está, vamos a cambiar de vuelta, así, ahí está. Esa situación, en el caso del eje, donde uno le hace algún cambio de forma y demás, no interfiere tanto en las chavetas siempre y cuando uno busque las chavetas dentro de cierta longitud y cierto diámetro, ciertas dimensiones. Por eso está como una tablita acá donde se especifica, según ASME, estas son según IRAM, el diámetro del eje, si cuánto sería una chaveta empotrada, cuánto sería la base, cuánto sería la altura y demás. Respetando más dentro de esas circunstancias esas condiciones, no tendría por qué producirse una concentración en el eje tan significativa que lo pueda llegar a romper. Y por otro lado, lo que se hace es que con esta chaveta se busca que el material de la misma sea de un material de menor resistencia mecánica que la del eje. Y por ahí se le dice que eso es como un fusible, porque en realidad se rompe eso o se daña esa parte, esa chaveta, que no nos sale muy caro, y no se dañan las otras piezas que tengamos en algún mecanismo. Bueno, después hay una chaveta transversal, en la cual está sometida a una carga axial, transversalmente se coloca entre dos ejes, uno hueco y el otro macizo. ¿Y cómo sería el cálculo? Como les estaba diciendo, en el caso del corte y el aplastamiento. ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, acá quiero sacar el ancho B de esta chaveta transversal. Entonces, tendré que 2 veces B, es decir, recuerden cómo es los remaches, si está remachado en ambos lados, sacábamos 2 veces esta área resistente. Entonces sería 2 veces B por H por el tau admisible va a dar la fuerza P que puede llegar a soportar. Siendo H el espesor que se nota acá. Es decir, uno que hace, saca el área resistente al corte, ¿sí? Y por la fuerza de corte siempre nos va a dar el tau admisible, y ahí se puede sacar la sección de B. Y después hay que tener en cuenta el aplastamiento, como lo teníamos en cuenta los remaches. Si se fijan en esta formulita, es P dividido en D sobre H, ¿sí? Sería el diámetro del eje macizo, y la H, el espesor de la chaveta, eso sería lo que se aplasta. Que en algún caso puede ser que si uno considera el aplastamiento del eje, tendría que poner la tensión del eje. Y si considera que se aplasta la chaveta, justamente es considerar la tensión de la chaveta, la tensión admisible de la chaveta. En fin de cuentas, las chavetas están sometidas a dos esfuerzos: corte y aplastamiento. Y la segunda formulita que está acá es la parte en el punto B, digamos, en la parte esta que estaría más abajo, donde ya es restarle los diámetros, el diámetro del eje hueco menos el macizo, me quedaría, digamos, esta longitud por el H, ya me daría la parte del aplastamiento. Eso es bastante simple y prácticamente ahí terminamos con lo que son la teoría de las uniones de Chavez, ¿sí? Hay algunos otros casos, como está acá, que son las espigas, pasadores, que son calculados en base a estas ecuaciones que les puse aquí. No es la gran ciencia, sino que aplica cuáles son las áreas de aplastamiento o las áreas de resistencia al corte. Y muchas veces también ya vienen dimensionados en cuanto a los ejes que se utilizan y la chaveta y materiales que se van a poner. No es a veces necesario calcular. Por ahí, cuando lo vean al práctico, lo van a entender un poquito más. Solamente acá hay un cálculo de flexión para cuando se lo vea al práctico, uno se vaya acordando de lo que es los momentos flectores, dónde están los momentos flectores, para cuando veamos los próximos temas, que ahí sí vamos a tener que
calcula bien. En el caso del problema de la chaveta, simplemente si después lo ven, se llega a tomarse un diámetro acá por el aplastamiento, digamos, considerando que se aplastaría y se toma directamente una cierta dimensión para que eso no suceda. Bueno, el práctico es bastante simple y es a continuación de todo lo demás. Toda esta parte, para mí, ahora ya que podemos y tenemos tiempo, quisiera continuar con el otro tema. Preparé, a ver, vamos a salir de acá. Preparé un video tengo y quisiera que en principio, antes de empezar con lo que sea máquina de herramienta, lo veamos al video y después empezamos a desarrollarlo al tema. Así que un segundo lo voy a ubicar. No, al final no lo pude subir a la plataforma. Compartimos pantalla. Desde que el hombre creó sus primeras herramientas pasaron millones de años. A lo largo del tiempo, ideas, materiales y tecnologías se sucedieron para mejorarlas y para producir nuevas herramientas. No, profe, no se ve el video. Cortina, vamos a compartir. ¿Ahí? Sí, profe. Ahora sí. No, vamos un principio. Yo lo voy a ir cortando un poco y pasándolo para que no se haga tan largo, ¿no? A lo largo del tiempo, ideas, materiales y tecnologías se sucedieron para mejorarlas y para producir nuevas herramientas, más precisas, rápidas, versátiles, con menores costos y más aplicaciones. Con estas herramientas se fue construyendo el mundo en el que vivimos. Esta es la historia de la evolución del presente, de las herramientas esenciales para las industrias que hoy mueven el planeta. Desde épocas remotas, el hombre recurrió a distintos objetos para hacer lo que no podía lograr solo con sus manos. Con el tiempo aprendió a diseñar, a fabricar y a utilizar nuevas herramientas que lo ayudaron a evolucionar. Mecanizado, proceso de transformación que se produce en una pieza al llevarla de una forma material bruto a su dimensión ideal o próxima por medio del trabajo de una herramienta humana. Para este proceso de mecanizado son fundamentales las herramientas que utiliza la máquina. Estas herramientas son las de mayor consumo industrial desde los últimos 40 años, las llamadas herramientas de corte. La operatoria conocida como arranque de viruta es el trabajo principal en todo tipo de mecanizado y es la función que cumple la herramienta de corte. Su favor, sino todo lo contrario. Las herramientas más difundidas suelen tener una larga durabilidad. Las de corte, por las características de su trabajo, tienen una vida útil limitada y luego son descartadas y reemplazadas. Esto, sumado a su gran utilización en variadas industrias, explica su amplio liderazgo en producción y venta. Su vertiginoso desarrollo a lo largo del siglo XX las convirtió en piezas clave para las altas producciones de mecanizados del rubro metalmecánico. Las herramientas de corte fueron diseñadas y clasificadas en dos divisiones elementales por el ingeniero Frederick Winslow Taylor, considerado el padre de la industrialización moderna. Las herramientas de un solo filo o monofilo, básicamente aplicadas en tornos, cepilladoras y alesadoras, y las multifilo, que tienen entre 2 y 100 filos. Estas son utilizadas en máquinas fresadoras, perforadoras y centros de mecanizado.
Las dos modalidades de herramientas cumplen con la misma función básica de arranque de minuta. Otra categorización de las herramientas de corte las divide en estáticas y giratorias. Las estáticas permanecen fijas, inmóviles sobre la máquina, y trabajan sobre las piezas gracias al movimiento de rotación de estas. Las giratorias están instaladas en un husillo que gira y les permite actuar sobre la pieza que en este caso queda inmóvil sobre la máquina. Cada uno de estos tipos de herramientas trabaja en máquinas y en mecanizados distintos. Hay herramientas de tres clases: positivas, neutras y negativas. Las positivas son diseñadas para permitir ángulos de corte más agudos. En los primeros años del siglo XX, la adopción de nuevos materiales vuelve a impulsar la evolución de las herramientas de corte. Hoy algunas de esas fresas siguen usándose en pequeños talleres. Y entre las herramientas de acero superrápido, las hojas de sierra son las de mayor consumo en el mundo. Existen hojas de corte manual, sierras sin fin, sierras disco, simples o bimetálicas, con distintos tipos de temples, para lograr mayor dureza en el diente de corte y flexibilidad en el cuerpo central de la hoja. Junto a las hojas de sierra sin fin, las herramientas de mayor venta son las fresas cilíndricas de 2, 3 y 4 cortes de pequeños diámetros. The high-efficient wiper insert of LWVW is the new concept breaker that materializes excellent processing by adopting cutting-edge technology. LW breaker reduces cutting heat occurrence and materializes cutting resistance shape by reduction of cutting resistance and smooth high cutting processing by slack curve cutting edge design. Bueno, yo ahí lo corté un poquito en algunas partes, lo pasé más rápido como para que no se haga tan largo y demás, pero ahí se habló de muchísimas definiciones, máquinas, herramientas, habló de retorno, fresa, dura, hablaron de Taylor, los ángulos, la geometría de las herramientas. Después se vio como una herramienta utilizaba lo que se llama insertos intercambiables o plaquitas, ¿sí? Se habló de los materiales de la herramienta y demás. Todo esto es como una introducción para que veamos ahora lo que son las máquinas herramientas y lo que dentro del programa yo lo resumí en un solo capítulo, prácticamente a varios. Y dentro del programa está esto que es la parte B de máquinas herramientas. Y inclusive ahora les hice en la plataforma, le hice un power en la plataforma donde dice máquinas herramientas. Vamos a compartir. Bien, esta es la plataforma, ¿cierto? Entonces, de la parte B, habíamos visto lo que era ya mediciones, instrumentos, ajustes y tolerancia, y teníamos una actividad complementaria que eran los videos que vimos también. Bueno, acá, lo que es máquinas de herramientas,
Fíjense, le puse acá máquina de herramientas resumido y después está máquina de herramientas. Es el mismo apunte, nada más que esto está hecho en una forma de Power, para que ustedes de acá lo estudien bien y cuando tengan dudas se van al otro que es más largo. Y sí, máquina de herramientas resumido, el que vemos ahora hace un Power y por ahí vamos a entrar al otro para tener una idea de o alguna duda que nos podamos sacar sobre algo. ¿Mm? La idea es que, en un principio, ¿por qué se le llama a esto máquina? Dice ahí definición anterior. Se le llamó máquinas de herramientas porque primeras máquinas de herramientas que fueron creadas fueron hablemos comúnmente una agujereadora, que en fin de cuentas sería el taladro o el torno, y que utilizaban una máquina y una herramienta. Y de ahí quedó el nombre de máquina de herramientas. Es decir, la particularidad que había es que había una máquina y una herramienta para producir un corte en ese caso. Actualmente ya no, ya se utilizan muchísimos otros elementos más dentro de la máquina de herramientas. Y la definición, digamos, actual de eso sería que un conjunto de órganos y elementos, mecanismos dispuestos para la transformación mecánico-geométrica de diversos materiales sólidos. Es decir, para darle forma a algunos materiales sólidos. Ahora, esos órganos y elementos, anteriormente era esa máquina que era más simple, ahora ya tenemos control numérico computarizado, donde tenemos circuitos hidráulicos y aparte tenemos los motores eléctricos. Es decir, una máquina de herramienta actual tiene muchísimos más componentes de lo que era antes, ¿sí? Pero se terminó y se le sigue diciendo igual, o se la sigue designando como máquina de herramienta. Bueno, en el video vimos que una de las, o bien la máquina de herramientas, más que nada lo que vimos son las que actúan por arranque de viruta. Y acá hay un recuadro en el que dice, o que se las separa de alguna manera lo que son esas máquinas de herramientas. Las máquinas de herramientas son por arranque de viruta, que el primero que estaría ahí por herramienta metálica o plaquita intercambiable, que es la que se vio al último en el video, por abrasión y fenómeno eléctrico, que es cuando por una rectificación. Y después está lo que es sin arranque de viruta, ya es cuando uno lo deforma, hace por presión, por corte, lo que fuera. Después hay un pequeño cuadro en el cual están detalladas todas, y lo importante es que nosotros después tenemos que saber qué son cada una de esas, o las principales características de las herramientas que están aquí puestas. ¿Sí? Y en principio, volvamos a lo anterior, que era la división en cuanto a lo que es mecanizado, y tenemos que una era con arranque de viruta y que en realidad se lo hace con una herramienta metálica. Puede ser metálica o vemos otros elementos con los cuales también se hace, ¿sí? En el cual se tiene siempre una limitación física, como dice ahí, no se puede eliminar todo el material que se quiera porque llega que un momento en que el esfuerzo para apretar la herramienta, ¿sí?, no llega a penetrar contra la pieza o se produce un desgaste de la herramienta, lo que fuese, que es lo que se vio en el video en la última parte. Había unas plaquitas intercambiables que se saltaban de la misma herramienta, ¿sí?, y directamente se inutilizaban. Es decir, siempre hay una limitación física cuando se hace un mecanizado por arranque de viruta. Y después está el otro con arranque de viruta, que es por abrasión, que lo veremos también más adelante en cuanto veamos abrasivo. Principalmente la situación acá es que lo hace una muela abrasiva que se llama comúnmente a la piedra, en los talleres, que es una piedra constituida generalmente en nitrato bórico con algunos aglutinantes y demás. Ya lo veremos más tarde a eso, pero es lo que se llama la muela abrasiva. Y en ese caso lo que sucede es que esa muela no se aprieta tanto contra la pieza, porque lo que generalmente termina haciendo eso es un acabado, es decir, ya cuando la pieza hay que terminarla a la rugosidad o
a la medida según la tolerancia que uno quiera. Y en este caso no se necesita tantas fuerzas. Ella, en este caso, gira a muchísima velocidad lo que la muela, ¿sí? y no con tanta fuerza de apriete entre sí. Y después están las que son sin arranque de viruta, que es lo que ve. Bueno, vamos a ver algunas de las máquinas de herramientas que yo les decía que estaban ahí, en el principio, en este cuadrito. Lo vamos a ver más rápido en este Power resumido. Igual todo está más desarrollado en el otro apunte que después ya lo revisamos un ratito. Bueno, primero, el torno. Yo calculo que casi todos lo conocen, están las figuras ahí, en lo que se monta la pieza, en lo que se llama el plato del torno, que sería este. ¿Sí? Este tiene su motor eléctrico, lo hace girar determinadas revoluciones. Tendrá por ahí alguno lo que se llama la caja Norton, donde hay una caja de engranajes para producir las diferentes relaciones de velocidades por las velocidades de corte, como veremos más adelante, y una herramienta se va desplazando sobre lo que se llama el husillo, que también tiene un sistema, un mecanismo que hace que eso se desplace a cierta velocidad, y que es lo que se llama la velocidad de avance. Bueno, eso básicamente lo que es el torno. Está más desarrollado. A ver, vamos a hacer una cosa. Así lo miremos ya nomás. Fíjense, yo voy a entrar al otro, que estaría, digamos, esto es lo mismo, que lo dejé como un PDF, pero que ya está mucho más desarrollado y explicándose con más detenimiento todo. Lo que acabamos de ver acá en un Power está aquí en esa parte. Y aquí está algo más explicado el torno y los procesos de torneado que hay. ¿Sí? Yo por ahí, para que lo hagamos más rápido, y si por ahí necesitamos ver algo y tenemos duda, nos vamos a esa parte de máquina de herramientas. Es decir, ahí, máquina de herramientas resumido y el otro máquina de herramientas, que es el mismo. Volvamos a lo que estábamos viendo. Fresa, o mejor dicho, fresadora. Como habíamos dicho en un principio, lo que son las máquinas de herramientas, tenemos una máquina y una herramienta. En este caso, a la máquina se le llama la fresadora y a la herramienta la fresa. ¿Sí? Siempre hace un movimiento de corte, y la que generalmente siempre gira, siempre gira a gran velocidad y tiene la velocidad de corte, es la fresa. ¿Sí? Y el movimiento de avance que se da lo da la pieza. Todo eso un poco se llegó a ver en los videos, en cómo iba avanzando una pieza y aparte iba girando. Es decir, ese giro que iba dando hacia bastantes revoluciones se llama la velocidad de corte, pero a su vez iba avanzando, desplazándose, y por lo tanto esa es la velocidad de avance. ¿Sí? Ahora después también hay otro término que es la profundidad. ¿Hasta qué punto voy a avanzar y voy a arrancar material? Todo esto va a estar dado justamente por el material que yo utilice. Acá hay un pequeño grafiquito de cómo va una fresa moviéndose, en la velocidad de rotación de esta fresa, la velocidad de corte, la pieza, que es la que está acá abajo, dice A, con una flecha la que produce el avance, ¿sí? Bueno, y ahí se indica C, el camino del trabajo de la fresa. A ver, tenemos un poquito de tiempo, hagamos una cosa. Vamos a ver esto, vamos a volver a compartir, no le... No se ve, profe, el video. ¿No se ve? Oh. Compartir ahí. ¿Se ve ahí? Ahí sí. ¿Se ve ahí o no? Sí. Bueno, veamos otro mejor, ese queda, pero...
A ver si vamos a compartir acá. Cuando abro otro es donde no se comparte. Se ve que ahí se está haciendo. El primero, el anterior, era lo que sería la fresadora, en la cual se estaba haciendo la rueda dentada. En este se estaba pasando, a ver, yo voy a volver un poco. ¿Cómo es para volverte acá? En este lo que se hace es pasar una muela abrasiva, donde se está rectificando los dientes de una rueda dentada de dentado helicoidal. Y muchas veces se tiene que utilizar lubricante porque se genera un calor terrible y aparte el desgaste más que nada de la muela. Y ahí también se está rectificando lo que es un tornillo sin fin. Ese se vio al último, ¿no? Ya me perdí. Volvamos nomás entonces. Eso sería lo que hace el trabajo por ahí de una fresadora en cuanto tiene estas sus dimensiones de tal manera que pueda penetrar en los dientes que queramos formar en la rueda dentada. Después tenemos lo que es el taladro o la agujereadora. Se ve esa pantalla, ¿no? El taladro. Sí. Bueno, fíjense que consiste, bueno, en una máquina, justamente que es la que se denomina el taladro, y lo que se coloca es la broca, lo que normalmente nosotros llamamos la mecha, ¿sí? Siempre va a realizar movimiento giratorio, la broca, que ese es el movimiento de corte, y mientras se va avanzando y va haciendo el agujero, digamos, penetrando en el agujero, es la velocidad de avance que tiene. Pueden ser de distintas formas los agujeros, uno que sea pasante, como en el caso A, o en este no es pasante, sino es ciego, y acá tendremos otro cónico. Bueno, todo depende de lo que son las mechas. A ver si no se va a ver. No se va a ver. Bueno, tenía una mecha donde estaba la designación, pero ya vamos a ver si la podemos llegar a ver. Bueno. Después tenemos la cepilladora. ¿Qué es lo que hace la cepilladora? Principalmente producir una superficie plana. Algunas son bastante grandes, como la que tenemos acá. Acá tenemos una pieza que está fija, generalmente, ¿sí? o se desliza junto con la mesa. Y la herramienta no es que tenga un movimiento rotatorio, sino es prácticamente muy similar a la herramienta que tiene el torno, ¿sí? De la forma que tendría la herramienta del torno, y se va moviendo la pieza de tal manera que se le va arrancando material y con mucha precisión. También hay de la cepilladora lo que se utiliza en la madera, que esto es lo que comúnmente se llama garlopa. Luego de la garlopa uno pasa la madera acá sobre uno de los cantos, acá estaría la cuchilla, se produce un canto, un plano, y luego se va a lo que sería la regresadora, o muy bien por ahí se le llama también cepilladora directamente, donde uno de los rodillos trabaja justamente con el plano que ya pasó por la parte de la garlopa y quedan los dos planos prácticamente paralelos. A eso también se le llama la cepilladora en cuanto a los trabajos en madera. Bueno, esta es la mandrinadora o escariadora. Prácticamente lo mismo. Mandrinadora se le llama cuando es una máquina grande, y la escariadora a alguna herramienta pequeña y que
inclusive por ahí son manuales esa herramienta. Pero ¿qué es lo que hacen? En realidad, como dice ahí, se utiliza para el mecanizado de agujeros previamente realizados, para que tengan una tolerancia muy estrecha. Recuerden lo que era la tolerancia y lo que se decía eje único, agujero único y demás. Y si uno lo hace con la norma y se le da dentro de esa norma ISA un cierto valor y dice un agujero, un H7, bueno, tiene que hacerlo respecto a la tolerancia que vaya a tener, a la medida máxima y mínima entre ellas. Entonces, esta es la máquina, o bien la escariadora ya es manual, que hace produce, digamos, esa tolerancia necesaria, ya actuando con el micrón, como eran las medidas que teníamos. Hay alguna forma de cómo son los dentados y demás. Después está la amortajadora, que es otra de las maneras de hacer ruedas dentadas, simplemente una rueda madre con la cual se le va cortando a un material sólido los dientes y va haciendo un movimiento alternativo mientras la pieza que yo quiero formar como rueda va girando, ¿no? Lógico que esto tiene el material de la amortajadora es muchísimo de mayor resistencia que el material que uno está trabajando. Después tenemos las brochadoras, ¿sí? La brochadora es una pieza de forma seccional según a la que se le quiera producir a la pieza. Va avanzando paulatinamente. Consiste en hacer pasar forzosamente una herramienta especial llamada brocha en un agujero cilíndrico o una superficie exterior. Es decir, tiene una forma de un dentado como se ve en la figura, de tal manera que con muchísima presión, lógico que tenemos que utilizar ya un sistema hidráulico para que esa pieza esa herramienta que sería la brocha, pase sobre la pieza y produzca o corte la viruta y nos produzca lo que nosotros deseamos obtener en cuanto a las medidas y a las dimensiones. Esta también es con mucha precisión, se utiliza para cuando se quiere mucha precisión en los agujeros o en alguna de las medidas que se le produce el brochado. Es decir, es un buril progresivo, esto va deslizándose con su diente y va arrancando la viruta y luego queda la pieza, digamos, a la forma que tiene la brocha. No todas las brochas son circulares o de sección circular, sino que por ahí hay brochas como la que se ve aquí que tienen otra forma según el terminado de la pieza que uno quiera. A ver, veamos un segundo. Ya vemos taladrado acá. Un poquito, yo lo voy a ir cortando. ¿Se ve ese o no? ¿El video? No se ve nada, ¿eh? Desde aquí. ¿Se ve bien ahí o no? Sí, se ve. Para realizar un taladrado es la broca, la cual se utiliza en conjunción con unas máquinas que la hace girar, la cual es llamada taladro o taladradora. Existen dos tipos de agujeros diferentes que se pueden realizar en un taladrado, los cuales son pasantes,
que atraviesan en su totalidad la pieza, y los otros son los ciegos, que solo introducen una longitud determinada en la pieza, sin llegar a traspasarla. Tanto unos como otros pueden ser listos o pueden ser roscados. Durante el taladrado se realizan dos movimientos principales: el movimiento principal o de corte y el movimiento de avance. Una broca se divide en dos partes principales, el mango y la parte cortante. En la parte cortante suele haber varios dientes, es muy común que haya dos. En cada uno de ellos consta las siguientes partes: hilo principal, hilo secundario, superficie de incidencia, superficie de desprendimiento y hilos transversales. Denominamos rellenado a la operación de encantado de producir un encantamiento en forma de uso o cono y el extremo de una operación, con el objeto de dotar al extremo de un taladrado de una zona alternada que constituye un asiento adecuado para un tornillo o remate de cabeza plana. Se le denomina roscado a la operación de mecanizado, que consiste en cortar roscas internas en una perforación con una herramienta de corte llamada machuelo. Se utilizan machuelos especiales de máquina o pistola, junto con aditamentos de roscado, cuando esta operación se realiza mecánicamente mediante una máquina. Denominamos escariado o aletado a un proceso de arranque de viruta o una operación de mecanizado que se realiza para conseguir un buen acabado superficial, con ciertas tolerancias dimensionales, o bien simplemente para agrandar agujeros que han sido previamente taladrados con una broca a un diámetro un poco inferior. El escariado se realiza con una herramienta denominada escariador, la cual es una herramienta cilíndrica de corte empleada para conseguir agujeros con una precisión elevada. Sus principales partes son el mango, es la parte por la cual se coge el escariador para trabajar con él. Puede ser cilíndrico o cónico. El cuerpo es la parte cortante del escariador, que está cubierto por unas ranuras rectas o helicoidales. La punta es el extremo del cuerpo que tiene una ligera cantidad para facilitar la entrada. Es la parte principal del escariador, porque de ella depende conseguir un buen rendimiento. Denominamos madrinado a una operación de mecanizado que se realiza de piezas y adelantados para obtener mayor precisión dimensional, mayor precisión geométrica o una menor rugosidad vertical, pudiendo utilizar tanto para agujeros cilíndricos como cónicos, así como para realizar roscas internas. Bueno. Bueno, era un poco como para ver los temas que acabamos de hablar hace un rato. Volvamos a lo que es la plataforma. Ahí lo que se mostró en los videos era el taladrado, bueno, cepilladora no estaba, pero sí estaba el escariado, el eliminado. Y como para tener una idea más gráfica de, por ahí se habló algo del avellanado, no sé si recuerdan de los remaches que por ahí son avellanados y que, digamos, se le hace ese tipo de cabeza como para que queden bien al ras. Y eso también lo hace como broca. Bueno, vamos a otra de las herramientas. Sierra y máquina de laminar son conocidas por ahí, casi todos. Bueno, esta sí la conocemos todos, la sierra sin fin, no es solo utilizar para cortar madera, sino también en la carnicería, ¿no? Que constituye simplemente una sierra, tiene dos volantes acá que trabajan con motor y bueno, se mueve a cierta velocidad.
sobre los cuales, como las sierras estas de limar, ponele esta que está acá, una sierra de mesa, no existen unos grandes cálculos en cuanto a qué cantidad de dientes vamos a tener, qué material vamos a usar, porque de seguro que un material de acero, o que por ahí se utiliza algunas veces el carburo, el que se llama metal duro, como veremos dentro de un ratito, es de muchísima más dureza y resistencia mecánica que la madera. O sea, acá no existen grandes cálculos como en las otras máquinas de herramientas donde ya se tienen metales y se trabaja más con los metales. Acá hay una limadora, justamente tiene un mecanismo de tal manera que transforma un movimiento circular en un alternativo de ida y vuelta. Tiene toda una serie de palancas, como por ahí vimos un video donde había mecanismos y a los cuales se les llama las barras de los mecanismos, y según las dimensiones que cada una de ellas tiene, se va dando la velocidad. Puede decir que tenga una velocidad de avance muy pequeña, y después cuando vuelve, ¿sí?, lo hace muy rápidamente. Eso se forma mediante un mecanismo de barra que está ahí adentro de una limadora, ¿no? Después está un poquito lo que son las máquinas especiales, o las transfer, son las máquinas de transferencia, digamos, donde ya es más utilizado por la industria automotriz, donde va transfiriéndose una pieza a otra, y en las mismas partes o en los mismos lugares donde está, donde es transferida, se van haciendo diversas operaciones de mecanizado. Después están los centros de mecanizado, donde ahí ya no es que la pieza es la que se va trasladando y a la cual se le van haciendo todos los trabajos o las operaciones que se le quieran realizar, sino que la pieza está inmóvil, y el centro de mecanizado tiene los brazos, como se ve por ahí, en los cuales se va trabajando o haciendo un agujero o bien fresando en una determinada parte. Inclusive el centro de mecanizado hasta cambia la herramienta por alguna otra que sea más coherente para el trabajo que se esté realizando, ¿sí? Y eso sería los centros mecanizados, y ya se entra aquí a lo que sería ya el control numérico computarizado, donde ya hay programas, donde se establece ya los pasos o las dimensiones que se quiere dar a la pieza mediante el AutoCAD, o la misma máquina tiene un sistema de coordenadas al que se le pone para que haga tal movimiento o demás. También en esto están normalizados los ejes, según las direcciones o los movimientos que haga. Después estas serían las rectificadoras, que son las máquinas con arranque. Estas son con arranque de viruta, pero por abrasión, es decir, por desgaste. Se va desgastando muy poquito la pieza con lo que se llama la muela, en el caso de la rectificadora. Y bueno, acá se ve en algunas de las máquinas en donde quien se mueve la muela y la va desgastando la pieza de tal manera de darle una terminación superficial bastante precisa. Acá por ahí está un poco lo que es el motor de combustión interna, cómo son los rectificados que se hacen, los rectificados en block, en donde acá aparte la muela tiene ya un movimiento rectilíneo alternativo, aparte que va girando ahí adentro, para producir el rectificado del cilindro. Bueno, aquí tiene un movimiento simplemente rotatorio, que se puede desplazar sin bañar y demás. O sea, hay muchísimos tipos de rectificadoras que tienen diferentes formas en su movimiento y demás. Otra de las que se utiliza es la bruñidora, que se quiere por ahí en alguna de las superficies darle una determinada cavidad circular o alguna forma áspera en algún caso, o
por ejemplo, en lo que sean los cilindros de los motores de combustión interna, se le pasa esta bruñidora y lo que hace es una, a ver si se me ve ahí, como una hélice sobre el cilindro, y un surco que se va desde la parte superior del cilindro, va bajando por la misma superficie así, de forma helicoidal, para que cuando el vehículo no esté digamos, cuando arranque en frío, en esa parte como que se quede una pequeña cantidad de aceite y las primeras revoluciones que realice el motor lo haga con algo de aceite que se haya pegado en esos surcos. Eso en cada uno de los trabajos de motores de combustión interna siempre hay que hacer. Después se tiene otras máquinas de erosión, electroerosión, justamente hace pasar corriente, mucha tensión y mucha intensidad de corriente, ¿sí? Y que va desgastando la chispa. Luego, lógico que esto ya es justamente computarizado también. Yo acá lo que le puse esto, que sí quiero que se tenga en cuenta, porque cada vez que uno va a estudiar cuáles son las máquinas, herramientas, y por ahí hemos hablado muchísimo que fresadora, taladradora, mandrinadora, por ahí es fácil acordarse de cada una de ellas cuando se ve o se tiene en cuenta quiénes son las que producen cada movimiento, ¿sí? En la operación del corte. Tenemos acá un ejemplo en el cual hay una operación del corte de una fresadora. El movimiento de corte, fíjense, es el que da el movimiento a la herramienta y con el cual se le va cortando la viruta. Ese sería el movimiento de corte. Después tenemos lo que es un movimiento de avance, que sería como un movimiento relativo entre la pieza y la herramienta. ¿Y cómo se va desplazando el punto de aplicación de la herramienta? Y después hay un movimiento de penetración o alimentación, es decir, uno, como decía, no puede penetrar con la herramienta hasta lo que uno quiera, una profundidad que uno quiera, sino dentro de lo que dé las magnitudes y la resistencia de cada una de las piezas y herramientas. Esos tres son los movimientos fundamentales que hay en todas esas máquinas de herramientas, y ahí están las definiciones, bien claritas, como para darse cuenta después cuando uno por ahí les pregunte qué hace tal herramienta o demás. Porque acá trata esto principalmente una cuestión de que cada uno conozca principalmente qué características generales tiene cada una de las herramientas y básicamente cómo funciona. ¿Cuáles son los factores más principales o preponderantes de eso? Nada más que eso. Bueno, ahora sí ya sería ya sin arranque de viruta. ¿Dónde están las prensas? Que están un poco ahí desarrolladas en cuanto a cómo es el funcionamiento y si trabajan en frío o trabajan en caliente, además. Tiene prensa mecánica, donde se tiene un volante de inercia bastante grande y leva como para que un martillete pueda doblar o cortar alguna placa o chapa. La hidráulica, que siempre se utiliza lo que es el principio de Pascal, que la presión en el interior de un fluido siempre es exactamente la misma en cualquier punto en que uno lo tome dentro de ese recipiente que esté cerrado dentro de ese fluido, ¿no? Y acá, cambiando, digamos, las áreas, se logra que las fuerzas que uno emplea para moverlo, bueno, sea mucho mayor recibida en un pistón que tenga mayor área. Las operaciones principales que puede realizarse: punzonado o corte, un corte, ¿sí? Y que básicamente, fíjense que está con tres, digamos, uno lo ve o lo diagrama con tres componentes: un punzón, una chapa y una matriz. En la matriz yo tengo la forma que se le quiere cortar la chapa. Por ejemplo, acá tendríamos un agujero, un determinado diámetro, ¿sí? Y
vengo con el punzón y corto la chapa. Eso sería lo que sea punzonado o corte de chapa. Luego puedo hacer lo que es doblado, curvado, bordonado, perfilado, que en fin de cuentas todas estas palabras son lo mismo. Nada más que por ahí encierran alguna situación que por ahí uno le quiere dar un cierto perfil a la chapa y bueno, es como que uno está doblando alguna parte perimetral de la misma, ¿sí? O el bordonado lo mismo, doblado si lo hace línea recta, curvado si fuese. Y ahí sale... recuerden el tanque de aire comprimido cuando hemos hecho en soldadura. Esto sería, por ejemplo, hacer una matriz que tenga el casquete ese y se le apoya el punzón. Y cuando ese apoyo del punzón es, digamos, de la forma de choque o rápida y tempestiva, digamos, eso en vez de doblado sería estampado. Se lo estampa. Y de esa manera se puede producir los casquetes, recuerden, del tanque de aire comprimido que teníamos en soldadura. Entonces, eso sería ya estampado, que es una forma de doblar. Bueno, otra de las formas son el embutido, donde también se tiene un molde, una matriz y un punzón y se le da la forma. Fíjense, se parte de una chapa plana y después termina de una cierta forma, ¿no? Con una cierta profundidad. La extrusión, en fin de cuentas, como dice la palabra, es estrujar. Primero uno comprime, le da una cierta forma y luego lo extrae hacia afuera. Otra es el forjado. Forjado que puede ser matriz abierta, matriz cerrada. Es decir, uno pone como un molde cerrado la forma que uno le quiere dar y con bastante fuerza, ¿no? Bastante energía, le produce la forma que tendrá su molde siempre que apriete una de las partes contra la otra. Y esto lógicamente que en la mayoría de los casos se hace caliente, porque si no las fuerzas y los esfuerzos para producir eso son bastante elevados. Bueno, y acá hemos hablado ya un poco de laminado y lo hemos visto en las tablas, ¿sí? Cuando hemos visto si era, cuando calculábamos algún problema en soldadura y decíamos si estaba revenido a 425 o no, o laminado en frío, o laminado en caliente. Bueno, esto sería la laminadora, que lo que hace más que nada es producir placas, ¿sí? O chapas planas. Pero en principio se utilizó para eso, para producir chapas planas o demás. Y con el tiempo se fue desarrollando tanto que del laminado surgen muchísimas de las formas, de los materiales que nosotros vemos exclusivamente todos los días. En fin de cuentas, el laminado surgió de colocar dos rodillos de tal manera que hacíamos pasar una placa a una chapa y tendría un cierto espesor y se obtiene una chapa de un menor espesor. Ese sería básicamente. Lógico que después esto se fue desarrollando, se utilizan motores muy potentes para mover estos rodillos. Interviene inclusive acá cuando se hace el cálculo, en esta parte, el ángulo de roce. ¿Se acuerdan que el ángulo de roce, no? Oh, se han dormido todos, me parece. ¿Se acuerdan de que el ángulo? Ajá, phi. Es un ángulo tal al cual, ¿sí? Yo, si en un plano inclinado lo subo tanto, empieza a moverse un objeto, ¿cierto? Bueno, acá también hay un cierto ángulo cuando se va a hacer todo el cálculo, de todo el laminado y demás. Tiene que ser también más pequeño para que eso no se resbale ahí. Es decir, uno lo agarra con rodillo a una chapa de mayor espesor, la tiene que hacer pasar en un menor espesor, entonces
tiene que ser muy pequeño ese ángulo y nunca superar el ángulo ROS, porque si no, no se va a agarrar nunca. Bueno, cuando se quiere hacer, por ejemplo, en varias etapas y disminuir la fuerza del laminado y demás, bueno, ya, fíjense cómo está ilustrado ahí, se va tomándolo con varias etapas los mismos rodillos. Y de tal manera que las fuerzas de reacción entre uno y otro se equiparan, por eso se coloca así los rodillos. Ahora aquí está. La laminación, fíjense, la laminación incluye a casi el 80% de todos los metales producidos mediante el proceso de conformado, es decir, sin arranque de viruta. El 80% de los materiales formados sin arranque de viruta, el 80% son laminados. Acá les puse por ahí una diferencia, que por ahí a veces uno le dice placa cuando tiene el espesor mayor a 6 milímetros, o lámina cuando el espesor menor a 6 milímetros. Bueno, fíjense la gran cantidad de formas que se consiguen con el laminado. Los rodillos no es que todos sean un cilindro plano directamente, sino que tienen toda su forma y se puede obtener diferentes formas de materiales que uno se quiera tener. Por ejemplo, hay tubos de acero sin costura, alambre, los perfiles en C que vienen ahora, que se colocan en las construcciones de mampostería y demás, perfiles C o doble T por ahí. Bueno, y aquí, bueno, queda un poquito de lo que eran las máquinas plegadoras, las máquinas en cuanto uno puede darle la forma a la chapa, y las que son más prácticas, más conocidas, se las puede ver que puedan ser algunas manuales, donde simplemente con una bomba que haga una buena presión y este tipo de dispositivos se puede producir doblados, ¿sí? Y plegado, punzonado, cortado. Simplemente era para tener en cuenta que son bastante simples las conexiones con esta máquina. Tiene una conexión hidráulica, y donde justamente por hidráulica se produce la fuerza para producir el doblado o el corte. Por último, bueno, puse un poquito lo que sería la elección de una máquina herramienta. Lógico que uno tiene que tener en cuenta, uno tiene que conocerla, todo lo que son las máquinas herramientas, y tiene que saber qué es lo que quiere obtener en cuanto sea el aspecto de la superficie. Por ejemplo, yo quisiera obtener un eje, pero que no quiero que tenga una buena tolerancia, sino que mi tolerancia esté dentro de 0,1 milímetro. Bueno, simplemente con un torno. Pero hay tornos que puedo obtener mayor tolerancia, y si no, lo tengo que rectificar para tener la tolerancia de 1 micrón, es decir, la milésima del milímetro. O sea, siempre lo que va cuando uno elige una máquina es el aspecto de la superficie que uno quiere tener. Y bueno, las dimensiones del elemento, lógico que también no podemos pensar en agujerear un pequeño diámetro, hacer un agujero en la pared, o tener que agujerear un metal con una cierta tolerancia y con otro tipo de broca. Bueno, también está según la cantidad de producir. Si hay que tener muchas cantidades, lo que conviene es ese centro de mecanizado, que lo hace rapidísimo, y donde uno coloca un programa y directamente la máquina lo realiza. Y según la precisión requerida. Esto sería lo que es la parte de máquina de herramienta, que está bien resumido. El otro, esta me están viendo, ¿no? Donde hay rectificadora, cierre de cinta, fresadora. ¿La están viendo eso? Bien. Sí, se ve. Bueno,
lo que yo le puse anteriormente, como le digo, le vuelvo a repetir, es un resumen, ese hice un power para que sea más rápida y no estemos toda la noche hablando de esto, de esta parte, ¿sí? Y ahí están todas las máquinas, los nombres, ya con más específico, cada una de las situaciones bien dibujadas, qué significan cada uno de los procesos de conformado, ¿sí? Y más detallado con lo que era el torno, donde están sus partes, como en el otro que es, o las operaciones de torneado. Algunas de las situaciones están más detalladas y más precisas y más explicadas. Es decir, si lo ven al Power y se tiene duda, bueno, se viene a verlo, lo que se tenga duda se viene a verlo aquí, que sería esto una rectificadora que, por ejemplo, eso no está en el Power. Bueno, yo antes que nada quisiera que hagamos una sola cosita, ya que estamos tan embalados, no sé si yo estoy embalado, no sé si ustedes. Así terminamos esta parte. Es decir, por lo menos la terminamos de la teoría, igual siempre vamos a seguir viéndola, porque toda la materia, después hablamos de elementos que son fabricados por estas máquinas, y la vamos a seguir repitiendo. Pero por ahora quisiera por lo menos que veamos una pequeña parte bien rápidamente, yo lo voy a resumir para que no se haga bien largo. Hay una partecita que le puse como un anexo, a ver si... máquina de herramientas dice anexo. Y los procesos de la máquina de herramientas son algunas pequeñas situaciones importantes que se tienen que conocer, que cualquier ingeniero lo tiene que conocer. Volví a poner la misma. Este es. Sí, Bueno, ahí hay un poco la introducción a cuánto son las máquinas herramientas, que se usan y demás, y una serie de conformes. Pero yo por eso la voy a hacer bien resumido y bien rápido. ¿Cuáles son los tres tipos de procesos que uno quiere hacer? Uno, con la máquina de herramienta de corte, me refiero, ¿no? Esto es proceso de arranque de viruta en máquina de herramienta, ¿no? Uno es lo que se llama desbaste. Es decir, uno le quiere comer material, digámoslo así, sacarle material, y no tiene ninguna precisión para hacerlo. Es decir, lo hace rápidamente, sin ninguna gran especificación. Y como dice ahí, se puede ser hasta el orden del milímetro o décima del milímetro. Ahora, yo quiero otro material ya que quede con mucha mejor terminación y una tolerancia más específica. La eliminación de poco material con mucha precisión sería lo que es el acabado. Es decir, yo ya puedo dejar acabada una pieza con ese proceso que generalmente lo hago con una rectificadora, ¿no? O con un tono muy preciso, o alguna de las otras máquinas herramientas, pero que son bastante precisas en cuanto a lo que sea su herramienta y la misma máquina. Fíjense que en este caso, en el acabado, yo tengo centésima de milímetro. Y ya cuando es un super acabado rectificado, ya necesito que algo quede a la norma perfecta con toda la medida que quiera. Entonces de ahí se utiliza generalmente ahí sí ya rectificadoras nada más. Fíjense que se llega hasta 0,1 micrón en cuanto a la apreciación, o mejor dicho, a la tolerancia o discrepancia que pueda tener con la medida. Bueno, la mecánica de corte, por ahí uno lo vio en el primer video, no sé si se acuerdan, había un tono donde había una herramienta y que se le cambiaba el ángulo, se decía positivo o negativo. Es decir, todas estas máquinas de herramientas con corte por arranque de viruta trabajan con lo que sería un buril, ¿sí? Un buril es una pieza de corte, ¿no? Un cuchillo, pongamos. Y lo que hace es arrancar viruta y traía, digamos, la pieza. Ahora,
ese buril o esa pieza tiene toda una normalización en cuanto a los ángulos con lo que trabaja. Acá, por ejemplo, está un torno y bajo normas, ¿sí?, la designación o el valor que pueden tener los ángulos entre lo que sería la herramienta y la misma operación de corte dicho, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, el alfa, que sería el ángulo ese de incidencia. El beta, el de filo, y el otro de desprendimiento de corte, de ataque. Es decir, todo eso lleva una serie de normativas. Por ahí no es cuestión de que uno lo sepa de memoria cuáles son los ángulos, ni con precisión y demás, pero sí hay que conocer que si uno no respeta esos ángulos, la herramienta no te va a durar, vas a hacer cualquier tipo de trabajo, y esos valores de los ángulos y demás se dan en los manuales. Es decir, uno entra en un manual y ve qué herramienta estoy utilizando, qué tipo de herramienta con material que ya vemos, y qué operación voy a tener, qué velocidad de avance, qué velocidad de corte le voy a dar y con qué ángulo lo voy a usar, ¿no? Es importante siempre tener en cuenta eso. Y ahí vienen esos que yo les decía, los factores del mecanizado. En todo eso que hemos visto, esos videos que pasan rápido, una herramienta o demás, cortando y tiene una velocidad de rotación y luego una de traslación, es decir, la velocidad de avance, la velocidad de corte y avanza y tiene una cierta profundidad en el corte. Todas esas situaciones no son al azar y no son porque, digamos, uno la tenga con cierto, digamos, tomándolo hacia la ligera. No, todo lleva cálculo, ángulo y manual de cada uno de esos. Entonces, hay que acordarse un poco la velocidad de corte, la velocidad con que se va comiendo material. Y siempre, en la gran mayoría de los casos, a veces, uno va a ver el manual y dice velocidad de corte 12. ¿Y la unidad cuál es? Y la unidad de corte, la velocidad de corte siempre está en metros sobre minuto. Después tenemos la velocidad de avance, ¿sí? Como sería esta que se llama VSUI, que en la gran mayoría de los manuales está así, milímetros sobre minuto. La velocidad de avance es cómo se va desplazando la herramienta con respecto a la pieza. Después, a veces directamente se habla de avance. Y entonces cuando se habla de avance ya se refiere al milímetro que avanza por cada revolución de pieza. O cuando hay fresa, o cuando hay una herramienta multifilo, como hemos visto en el video, que avance en milímetros y por cada diente. Y generalmente son las fresadoras. Es decir, estos son factores que uno tiene, para mí no es cuestión de saberlo de memoria ni demás, pero sí que hay que considerar cuando uno hace este tipo de trabajo o tiene en cuenta estos trabajos, con qué se hacen, con qué máquina y herramientas se hacen y cómo se van a hacer. ¿Cuáles son las principales circunstancias que se tienen en cuenta? Como, por ejemplo, acá está el tiempo de corte o de mecanizado. Es decir, yo cuando hago un trabajo en serie, sí o sí voy a sacar el tiempo de mecanizado. Es decir, ¿cuánto tiempo me lleva a hacer 100 piezas de esta que tengan determinada manera? Entonces de ahí tengo que ver cuál es la velocidad de avance mayor que le puedo dar según la herramienta que yo tenga. Entran a jugar una serie de situaciones, una serie de funciones. Y por esa razón también está lo que le puse aquí de lo que son los materiales de las herramientas. Pero acá yo lo voy a resumir, espero que también ustedes simplemente por ahí quizá hay algunas aclaraciones que yo puse, pero no es cuestión que las sepan a todas perfectamente, sino que se las conozca con gran aproximación, ¿no? Primero, ¿qué surgió cuando se empezó con todo lo que era la máquina de herramientas, cuando decimos que era el torno, el taladrador? ¿Qué herramienta se utilizaba? Era una herramienta de acero al carbono, o bien una herramienta de acero no aliado. Fíjense, un 0,5 a 1,5% de carbono.
Entonces, esta herramienta, al querer cortar algo que tenía mayor tenacidad, se desgastaba, perdía el filo y demás. No se llegaba a tener velocidades de corte muy grandes, fíjense, 10 a 15 metros sobre. Entonces después se hizo acero aleado. Recuerden qué es un acero aleado, cuando ya tiene otro elemento en la aleación, no solo es hierro-carbono. Y estos aceros aleados, bueno, ya comenzaron a tener mayor resistencia mecánica, como les decía, que se ponen algunos elementos para darle resistencia y se empezó a probar con diversos elementos para colocarle. Que después se terminó mucho con el cromo y cobalto, como viene después los aceros aleados. Pero se logró ya, después inclusive hacerle un tratamiento térmico con cierta cantidad de acero aleado, una velocidad de corte de 25 metros sobre minuto. Luego, este Taylor es el que estuvo nombrado en el primer video que vimos, porque el que comenzó a desarrollar todo esto acerca de las velocidades de corte y los factores, y hay una fórmula de Taylor en la cual cuánto tiempo me dura una herramienta según la velocidad de corte que yo tenga. Entonces Taylor empezó a investigar que si le ponía un 5% de tungsteno, o sea, el wolframio, que sería el mismo elemento, ya comenzaba se podía comenzar a trabajar con mayor velocidad de corte. Y ahí directamente que se le llama a eso la velocidad, acero rápido, porque empezaron a trabajar con mayor velocidad. Y por ahí en la herramienta, como una de las que tengo aquí, que no sé si se va a distinguir, se le pone el SS, que se dice Speed Steel, decía acero rápido. Ciertos componentes más agregados y demás, ¿sí? Y ya comenzaban a una velocidad de trabajo de 100 metros sobre minuto. Y ahí se le llamó los aceros rápidos, porque podían trabajar con una velocidad de corte mayor. Luego siguió trabajando y colocando mayor porcentaje de otro elemento, tungsteno y aparte molibdeno, 18% de cobalto, y comenzó a superarse en mayores temperaturas en las cuales se producía los trabajos de corte y mayores velocidades también, llegando a los 100 metros sobre minuto. Y por ahí en algún caso mayor, por eso en el caso de ese se le llamó acero extra rápido, porque podían trabajar a mucha mayor velocidad. HSS, no sé si este se va a notar. No. Bueno. Después surgieron otras aleaciones, las estelitas, que yo las puse ahí, bueno, pero en fin de cuentas se utilizan como plaquitas intercambiables. Estos quizás se utilizan en su gran mayoría como una sola pieza, ¿no? Una sola herramienta. En cambio, en las otras ya se ponen las plaquitas intercambiables, como está acá. La estelita, que bueno, aumentaban un poco más la velocidad de corte y demás, pero como al ser tan frágiles, se rompían. Y actualmente no son utilizadas. ¿Qué se utiliza actualmente? Lo que se llama metal duro, o los carburos, ¿sí? Son carburos sintetizados, un carburo de tungsteno, y se tiene algunos otros aglutinantes que se le colocan, como cobalto, o óxido de hierro también, y demás. Yo por ahí puse muchas de las formas de las cuales se trabaja, pero lo importante es decir que, o considerar que, uno que tiene metales duros como plaquitas intermedias, que es la que se utiliza bastante ahora, y con ese se logra ya muchas mayores velocidades, temperatura del trabajo mucho mayores, y es la que se utilizan en casi todas las máquinas con control numérico. Después se utilizó también el Cermets, que era un recubrimiento con algunos carbóxidos y demás. Pero en fin de cuentas, lo que actualmente se utiliza son esas plaquitas intercambiables, que son en su gran mayoría metales duros o llamados carburos, según también los países vino
por qué se le llamaba así, ¿no? No sé si lo pude. Bueno, acá hay una fresadora en la cual lleva ahí la plaquita. Estas también son fresadoras de puntas esféricas y se llevan las plaquitas que en algún caso pueden ir soldadas, pero la mayoría abulonadas con ese tornillo de sujeción. Hay una gran clasificación de metales duros, y ahí sale lo que es la vidia. ¿Saben lo que es la vidia? Ya que estamos acá. Es lo que va en la punta de las mechas de paredes. Claro. Ya, es una mecha, una broca, ¿cierto? Yo lo voy a poner bien cerca, no se nota. Acá en el mango dice HSS. ¿Qué sería? Según el apunte que teníamos acá. Acero extra rápido. Es un acero súper rápido, ¿sí? Esto es para otros aceros, para aluminio, para lo que fuese. En realidad, esta mecha tiene 12 milímetros. En realidad, yo quería hacer un agujero en un tronco, y como no había mecha de madera, que también tiene su forma y característica, directamente traje esta, que era la que había. Lógico que era mucho más tenaz que lo que yo quería, pero en fin de cuentas quedó. Tiene todo esto una serie de ángulos y demás que se consideran y se calculan, y para hacer los determinados trabajos que se quieren. Y esta sería una de un súper rápido. ¿Esta para qué? Esa es la de pared, la que tiene la vidia en la puntita. Exacto. La vidia viene de Wi. A ver. Wi, en alemán se pronuncia la W como B, como Volkswagen. No sé si ve. Vidia, similar al diamante sería. O sea, vidia. Y eso, la vidia, es a ver, volvemos a compartir, así ya terminamos. Compartimos. Faltaban Está. Por ahí sí, aquí está puesto, sí. Vidia, del alemán, como un diamante. Bueno, también es un carburo metálico, digamos. Un metal duro. Mejor dicho, un metal duro, o es un carburo. Por ahí no son todos metálicos. Y bueno, eso es lo que actualmente uno lo ve como en la casa para hacer el agujero en la pared, y es lo que realmente se utiliza el material que se utiliza en las máquinas de herramientas. Después están otros materiales como de corte, de cerámico, que más que nada eso lo vamos a ver en muelas abrasivas, porque este óxido de aluminio y nitruro de boro son los cerámicos de los cuales se componen prácticamente todas las muelas abrasivas. Las muelas abrasivas tienen otros componentes y son los aglutinantes, pero en fin de cuentas se ocupan para muelas abrasivas. Lo que se hace mucho es los metales duros, lo que más se utiliza. También se utiliza, como se ve, que yo tengo aquí, no se ve, pero no la podría mostrar, pero ahí en el mango dice HSS, acero súper rápido o extra rápido. Y luego, para cuando uno quiere ya la dureza, la mayor de las durezas, y trabajar con algo muy, muy preciso, está el diamante. Se utiliza el diamante en las herramientas, ya que sabemos que cuál es el material más duro que hay en la naturaleza, es el diamante. ¿Sí? Y sí, recordemos que era la dureza, la dificultad o resistencia que ofrece un material a ser penetrado por otro.
Pues el diamante es el más duro y el que más, digamos, serviría para hacer trabajos especiales. Y sí, donde ya se quiere una muy buena precisión. Si bien es cierto, ahí no se utiliza grandes velocidades, se llega a velocidades grandes, pero en fin de cuentas lo que se quiere más que nada es precisión, no rapidez como tal. Otra cosa que les dejé, pero no quiero que la estudien, para mí no es que se la sepan de memoria ni nada de eso. Simplemente, como hemos hablado tanto de estas plaquitas y hemos visto el video, esto no es que uno pone como quiera, tampoco. Se encuentra una normalización. Las plaquitas de metal duro se encuentran normalizadas y según la tenacidad y a las aplicaciones que se le van a hacer pueden venir con ese color, o bien la misma plaquita o indicado en la misma, en alguna parte de la plaquita un color azul que sería para mecanizar acero, un amarillo para otros aceros que no tienen tanta resistencia mecánica y para los que son duros con la carga. Y por ejemplo, le dejé ahí cómo se hace, para qué se utiliza cada una. Un M10 tiene buena resistencia al desgaste, poca tenacidad y resistencia al filo. En cambio, el M, como esta sería buena resistencia al desgaste. En cambio, la de abajo, la P, ¿sí? Poca resistencia al desgaste. Es decir, esto simplemente es una normalización para que la tengan en cuenta, que cada plaquita que se va a colocar en algún tipo de trabajo tiene una designación como la que tengo aquí, por ejemplo. Esta plaquita que está acá dice TDJ. Vamos a ver qué significa la T. La T dice que es un triangulito. La D dice que el ángulo de ataque es menos 15 grados. Perdón, ángulo de incidencia. Menos 15 grados, ángulo de incidencia. ¿Sí? Y de ahí seguimos y terminamos definiendo que yo simplemente le puse para que esto, acerca de esta plaquita, uno sepa de dónde pueden llegar a tomarse y por qué y en qué condiciones. Y esas son las condiciones que se toman según la velocidad de avance que tenga, según el avance por milímetro o por revolución que tenga, en el caso de fresa o demás. Y todo está tabulado. Entonces hay muchísimos manuales acerca de eso, inclusive hay libros, por ejemplo, de un torno, hay un solo libro, de torneado. Están los manuales Sandy, Muellery, bastantes manuales donde son grandísimos, donde uno ubica, digamos, el trabajo que quiere hacer según el material que tenga, según esa herramienta, ese material de herramienta que uno use, como dice ahí, según el trabajo y las velocidades que van a soportar cada una de las herramientas. Bueno, eso sería el conocimiento acerca de lo que es máquina de herramienta, de lo que un poco vimos de las mismas materiales de herramienta y los factores principales que estarían puestos ahí. La idea es que, bueno, yo como ingeniero mecánico sí, mucho estudié de esto y lo vemos con otros alumnos en electromecánica con muchísima más profundidad, pero para cualquier ingeniero tiene que tener una idea de qué hace una herramienta, qué hace esa máquina herramienta, las características generales, nada más cómo funciona, cuáles son las materiales de la herramienta y los factores principales que se tienen que tener en cuenta cuando se hace algún tipo de mecanizado. Por lo que esto cuando cada vez vamos a seguir viendo temas como, por ejemplo, rueda dentada y engranaje, sí, vamos a seguir nombrando lo que es una fresadora o la amortajadora y demás para la fabricación de los engranajes. Así que esto lo vamos a seguir viendo y desarrollando. Esto es solamente parte de teoría y no tiene nada de práctica. Ahí terminaríamos entonces con lo de hoy. Si quieren, por ahí me preguntaron, yo les voy a poner los temas que iríamos para el coloquio del martes. El parcial también después, también le voy a poner los temas.
Serían prácticamente los mismos. Para el coloquio, bueno, este tema de máquina de herramientas, bueno, ya lo dejamos para que lo vean en el parcial. O sea, hasta el coloquio vemos ajuste, tolerancia, mediciones, eso sí. Y esto, bueno, ya lo dejamos, lo vamos a poner, pero sí en el parcial va a ir esto de máquina de herramientas, ¿sí? Y lo que es práctica, van los 4 temas de uniones. Soldadura, remache, tornillo y chaveta, que es lo que vemos algo hoy, y el jueves se termina de ver lo que bien. Una vez que se ha hecho todos los otros prácticos anteriores y ya se siguió con lo anterior, es bastante fácil poder hacerlo. ¿Está? ¿Alguna pregunta? Todo claro, profe. ¿Alguna pregunta del parcial? Porque ahí le puse, no del parcial, mejor dicho, del coloquio. Yo ya le puse en la plataforma, lo han visto, ¿no? Lo que puse. Están los alumnos que están figurando en el Chiu Guaraní, que son los que van a rendir. ¿Y cómo se va a hacer? Va a ser nosotros este mismo Zoom que tenemos para el día martes ya. Lo empezaremos a las 18. Nos juntaremos todas las 18 a cámara encendida y a las 18:10, bueno, se podrá hacer lo que es la teoría del multiple choice. Media hora, me parecía solo eso porque en realidad está bastante accesible y bueno, piensan bien, responden cuáles son las afirmativas y luego de terminado eso vamos a hacer los ejercicios de la práctica. ¿Ah? No sé si alguna pregunta acerca de eso. A ver, por ejemplo, ahí están viendo esa pantalla. Sí, profe. O sea, el múltiple choice es algo así como está mostrado ahí, ¿no? Es decir, acá dice -4. Si yo le pongo acá que afirmativa es -4. Dice que Martín Fierro tenía un perro llamado Fierabras que lo acompañaba a todas partes. ¿Qué les parece a ustedes eso? No lo han leído nunca el Martín Fierro, ¿no? ¿Ah? Por lo menos lo han escuchado hablar, ¿no? Bueno, Martín Fierro es un libro en el cual se basa sobre todo un cuento narrado mediante versos. Y en el cual en los versos cuenta toda una historia de él y demás, pero él nunca tenía un perro en ningún lado. O sea, si puede aparecer un perro en ningún verso que haya puesto, sí, pero él jamás tenía un perro que lo acompañaba, no existía eso. Entonces, como que eso no suma, resta. Si uno le pone positivo es porque o lo marca como que sería cierto, y como que no está sabiendo el tema, ¿no? Y el otro negativo era que a veces se basa en una obra literaria escrita por José Hernández en colaboración con Julio Cortázar y también de Jorge Luis. Fíjense, por ejemplo, ahí hay una cosa que dice, José Hernández, dice, fue escrito en el año 1872. ¿Sí? El libro lo escribió en 1872. Y si yo me pongo a ver, o bien, no sé si de Julio Cortázar, pero sí a Jorge Luis Borges lo conoce más, es de otro siglo, es del 1900, ¿no es cierto? Es decir, sería muy difícil que hayan escrito juntos el libro, ¿está? Y si puede ser que en una misma pregunta se te está diciendo si es o no es. Entonces, así sería, digamos, la parte de lo que es el coloquio, la teoría del múltiple choice. Bueno, ¿listo? ¿Alguna otra pregunta de algo?
¿Qué tal la definición que tengo con la cámara nueva? ¿Quién levanta la mano en el chat? Y la verdad, cámara encendida sí. Bueno, micrófono no, porque ahí ya no vamos a escuchar, ya no nos vamos a poder escuchar todo, no vamos a saber qué hablamos. Solamente se encenderá el micrófono si hay que hacer alguna pregunta o demás. Pero sí es que rendimos todo con cámara encendida y sin micrófono, pero al querer bueno, hablar algo demás, se desactiva el micrófono. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces nos estaremos viendo el día jueves a las 18 para la práctica de Chaveta. ¿Sí? Bueno, profe, hasta luego. Hasta luego.